Hola a todos, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, bastante polémico también, y es la sexualidad de las personas psicópatas narcisistas, cómo utilizan ellos el sexo y cómo afecta a la sexualidad de la persona que está siendo víctima de ese abuso, del abuso narcisista. Vamos a empezar a hablar sobre la época del bombardeo de amor. En esta etapa del vínculo traumático, lo que hace la persona psicópata o narcisista es generarte a vos una adicción. Es muy importante que entiendas que la adicción se genera por un cambio químico en el cerebro a través de mecanismos de supervivencia y de recompensa que están actuando y que no tenés realmente vos un control consciente de eso. Estos mecanismos se suelen activar frente a estímulos que son gratificantes, gratificaciones como la comida, como el agua y también como el sexo. Este estímulo lo que hace es activar circuitos de placer y el sistema de recompensa. Cuando este circuito se activa, lo que genera es que luego volvamos a buscar ese estímulo y volver a generar esa respuesta automática. Este circuito de placer está implicado en el desarrollo de la adicción. Hay estímulos que de repente afectan este sistema porque lo desregulan. Es como si el cerebro fuese secuestrado y perdés el control. Ciertos estímulos, como por ejemplo las drogas, pueden terminar rompiendo, por decirlo así, este sistema. Con el sexo, con la persona psicópata o narcisista, pasa algo parecido a lo que puede pasar con una droga muy fuerte, porque lo que va a buscar es generar en vos una hipnosis. Y el elemento de la sexualidad les sirve mucho a ellos para terminar de sellar esa época dorada. Además, porque ellos aprovechan también que generalmente las personas empáticas han conectado el sexo y la sexualidad con el amor. Entonces vos en este periodo lo que terminaste generando en tu cuerpo es una adicción a esa situación sexual, a la manera en cómo lo hacía, las cosas que hacía. Además ellos usan mucho los discursos, usan mucho las palabras en ese momento para endulzarte el oído, para hacerte creer que ese acto es una conexión que va más allá de lo físico, sino que es un acto emocional y hasta incluso espiritual. Pueden jugar mucho con eso, obviamente no sienten ninguna de esas cosas, pueden haber leído libros al respecto o pueden haberse dado cuenta con otras víctimas que el gancho sexual es muy potente, es muy poderoso y lo van a seguir usando. Y en ese momento vos estás distraída o distraído porque es como un bombardeo de amor también sexual, ¿no? Entonces vos no te das cuenta y no estás analizando que la persona no está totalmente conectado, que no está conectado con vos, que no siente realmente cariño, que no lo hace de manera empática, ni no está buscando demostrarte afectos, porque de hecho no los tiene, pero es algo plástico, pero en ese momento obviamente vos no lo notás de buenas a primeras. Y es que el acto sexual a vos te saca de eje, no vas a prestar atención a esas cosas, a esos pequeños detalles. No lo hiciste en otras situaciones del bombardeo de amor, mucho menos lo vas a hacer al momento de tener relaciones con esa persona. En la situación sexual estás casi en un estado de trance, es un estado de éxtasis, de excitación. Es diferente a estar consciente y prestar atención a lo que está pasando. No te vas a dar cuenta. Y es que no hay intimidad con ellos. La intimidad tiene que ver con la conexión emocional, espiritual, con la comunicación no solamente verbal, sino con la parte corporal, con las miradas, los gestos, y todo eso está totalmente ausente en todo el vínculo con un psicópata o con un narcisista, y por supuesto en el sexo también. El problema es que solemos confundirnos y pensar que porque tenemos relaciones sexuales con alguien eso es intimidad, y eso no es así, y ellos se aprovechan también de ese desconocimiento y de cómo también tenemos un lavado de cerebro respecto al sexo y a lo que significa. De todas maneras es importante que entiendas
sientas que con ellos no hay una verdadera intimidad porque no hay conexión afectiva. En ellos hay un vacío afectivo y eso les impide conectar con los demás. En este sentido, el sexo funciona como un anclaje para sellar la época dorada, como te dije antes, y en caso de que le haga falta a futuro, también para hacer el hoovering. También pueden usar la sexualidad para devaluarte. Entonces, empezamos ya a entrar en la época de la idealización de evaluación, del ir y venir, del odio, te amo, aparezco, desaparezco. Al elemento sexual también lo utilizan para sacártelo y de esta manera frustrarte, negarte como persona, negarte el placer. Te dan algo muy bueno o algo que puede parecer muy bueno y después te lo quitan, entonces eso te genera mucha frustración, te hace sentir muy mal porque supuestamente vos no esperás que esa persona se comporte de esa forma y lo sentís un acto demasiado cruel. Triangularte, que es también otra forma de devaluación, de repente con alguna ex o con otras personas, decirte que no sos bueno o buena en el acto sexual, que otras personas eran mucho mejores, que lo satisfacían mejor. Empezás a sentir mucha vergüenza, porque además es algo muy íntimo, entonces empezás a sentir vergüenza de lo que vos sos, porque empezás a creer que vos sos eso que te está diciendo. También pueden usar el sexo como moneda de cambio. Esto es chantaje emocional, es decir, cuando quieren algo te ofrecen la relación sexual o te seducen o te buscan, pero te lo van a retirar cuando eso ya lo hayan conseguido o cuando quieran castigarte porque hiciste algo. Esto forma parte del tratamiento de silencio también. Otra cosa que suelen usar para devaluar respecto al sexo es esta idea de que vale todo, y por supuesto esto tiene que ver con su sentido de derecho y también con el sentido de propiedad, el hecho de que vos sos una cosa para ellos y que sos una cosa que les pertenece y que ellos pueden hacer lo que quieran porque simplemente vos sos un objeto de uso y de descarte. El tipo de vinculación o el tipo de relación que suelen tener es de dominar o de humillar al otro. Otra forma de utilizar el sexo es a través de extraer combustible del acto sexual. Como bien te decía al principio, nuestra atención es total en ese momento. Eso les significa a ellos un combustible súper potente. Nosotros estamos en un estado de trance, casi no de inconsciencia, pero no estamos plenamente conscientes porque no estamos acostumbrados, no solemos educarnos en la relación sexual consciente más de tipo emocional y espiritual, sino que generalmente las personas suelen hacerlo de una forma más instintiva, quizás como de liberación de tensiones y es por eso que se nos escapan también ciertos elementos como el hecho de no darnos cuenta que el psicópata o la psicópata no está realmente conectado con nosotros. Respecto a la importancia que tiene la sexualidad en la vida del ser humano, tenemos varios niveles. Por un lado es el nivel de la supervivencia, el tema de la reproducción, de poder continuar manteniendo la especie viva, por decirlo así. Luego tenemos las cuestiones de placer y de bienestar que nos genera el acto sexual. Y luego es un poco más elevado este nivel, es el de la conexión emocional, que por supuesto las personas psicópatas y narcisistas no llegan a este nivel, simplemente se quedan en el de la supervivencia y en el de placer-bienestar, que es como más de tipo hedonista. El nivel de la conexión emocional es muy importante en una pareja y de hecho cualquier persona empática lo valora la sexualidad y el sexo en la pareja, por supuesto, pero a este nivel, al nivel de la conexión emocional, va más allá del placer o del bienestar que te produce a vos en el cuerpo, porque eso es más individual. Pero la conexión emocional implica al otro. Por supuesto, dentro de este nivel tenemos dos conceptos que de ninguna manera se vinculan con la persona psicópata o narcisista. Uno es la responsabilidad afectiva, porque uno, por supuesto, no puede pasar por encima de los derechos del otro por simplemente querer satisfacer un deseo. En ese sentido, siempre tiene que haber un equilibrio, tiene que haber comunicación, que es otro elemento también dentro de esta conexión emocional. Por supuesto
solo con psicópatas y narcisistas, es imposible que estos elementos estén presentes. Entonces a vos como persona empática que te importan estos elementos, el tema de la conexión emocional en la sexualidad también, con una persona psicópata o narcisista no podés tenerla. Por ende ahí hay un agujero muy grande también en ese vínculo, además de todo el maltrato y todo el abuso. Es también importante que lo sepas porque entonces vos empezás a liberarte de estas ideas de que había conexión y que era algo totalmente fuera de serie, fuera de lo natural, que era algo que nunca más lo vas a volver a vivir. En realidad eso se vincula con la adicción que vos tenés con esa persona y con toda la hipnosis que te hizo en la etapa del bombardeo de amor, pero la conexión emocional real no existió nunca. Dentro de esta forma de usar el sexo como combustible, tenemos que mencionar un tipo de narcisista que es la persona que es promiscua y que se alimenta mucho del combustible sexual a través de múltiples parejas y que es muy adicto también a las relaciones sexuales y a conseguir la atención de los demás a través del sexo. Entonces siempre se confunde mucho esa parte porque para ellos el sexo es instintivo y es liberar tensiones y ya. Y en este punto, respecto al combustible, también utilizan el sexo para hacer el hoovering, para regresar luego de un descarte, o si vos escapaste pueden usar el sexo para volver a retenerte, para volver a atraerte a su zona de influencia. ¿Por qué? Porque se aprovechan de que vos estás confundida o confundido respecto a lo que es el amor y lo que es el sexo. Vos pensás que es lo mismo, lo has mezclado y tenés una confusión emocional y mental ahí respecto a estos dos elementos. Además, los recuerdos de la época dorada están muy bien sellados y vos siempre tenés como en la disonancia cognitiva, siempre estás recordando en algún punto la parte buena, entre comillas, y dentro de todas las cosas también está las relaciones sexuales con esa persona. Y por otro lado también no hay que olvidarse de la adicción, entonces vos vas a caer fácilmente con un hoovering de tipo sexual. Y otro aspecto vinculado es el hecho de enfermarte sexualmente por vincularte con un psicópata o con un narcisista. Como ellos tienen una forma tan tergiversada, tan manipuladora y tan maltratante, tan abusiva de relacionarse sexualmente con la víctima, termina enfermando tu sexualidad. Además de que, bueno, tenemos que tener en cuenta la promiscuidad. No siempre son promiscuos, pero tampoco a la hora de tener relaciones sexuales no es que se cuidan o que tienen en cuenta a la persona o tienen en cuenta a su pareja de ninguna manera. Entonces también es importante que sepas que también pueden llegar a contagiarte de alguna enfermedad de tipo sexual. Si estás en este momento en un vínculo así, que te tenés que hacer chequeos médicos, que tenés que tener todo en orden, pero por otro lado también está el hecho de poder enfermarte sexualmente. Esto quiere decir que o bien te dejan con mucha vergüenza, con un sentimiento de culpa respecto al sexo, o que sentís que no vas a poder relacionarte sexualmente con nadie más, o que te da asco el sexo. O sea, hay muchos factores que pueden entrar en juego que tienen que ver con que vos estás sexualmente enferma. De hecho, la salud sexual es un concepto bien establecido. Esto quiere decir que vos puedas disfrutar sin afectar absolutamente a nadie, que puedas ejercer la sexualidad sin tener miedo, sin tener vergüenza ni culpa, sin enfermedades ETS y otras enfermedades que puedan estar vinculadas con el sexo. Y por supuesto, con una persona psicópata o narcisista, quizás al principio, quizás en la época del bombardeo de amor era una cosa, pero después es diferente y hay mucho maltrato, hay abuso, cosificación, te devalúan, te humillan, hacen sentir vergüenza de tu propio cuerpo, de tu sexualidad. Entonces están entorpeciendo tu vida sexual, tu salud sexual. Otro elemento importante es el hecho de que en la sexualidad hay un intercambio de energía. Entonces, si vos sentís que estás mal en tu salud sexual, que puedas ir a trabajarlo con un especialista, que lo tengas en cuenta también, porque muchas veces no pensamos que sea importante, no le damos el valor que tiene en nuestra vida realmente el sexo, pero más allá de la liberación y de las tensiones y de los instintos, digo, en nuestra vida en general integral es importante, y es importante también que podamos tener chequeos médicos y que podamos trabajar también desde lo energético, porque incluso hay energías que se quedan
duran por mucho tiempo cuando vos haces un intercambio sexual con alguien. Entonces también está bueno que lo tengamos en cuenta, que podamos buscar ayuda respecto a eso. Si hacemos algo más bien médico o algo más bien holístico, eso depende de cada uno y también depende de la problemática que te esté atravesando a vos. Si en algún momento sentiste que no te vas a poder olvidar nunca de las experiencias sexuales que viviste con esta persona psicópata o narcisista, que estás realmente loco o loca, que estás necesitando volver con esa persona porque te sentís obsesionado con el sexo con esa persona, crees tener una conexión sexual muy profunda y muy abrumadora y que vos no podés con eso, créeme que no va tanto por ahí, que la conexión emocional no existe, por ende tampoco la conexión espiritual. Lo que vos tenés en todo caso es una adicción y como tal hay que tratarlo como una adicción. Las adicciones no tienen nada que ver con conexiones emocionales ni menos espirituales, son desregulaciones que tenemos en nuestro organismo. Que sepas que van más por ese lado, además de la hipnosis que te hacen en el bombardeo de amor. Además, no te olvides de la época de devaluación, no te olvides también de cómo en algún punto cuando empezás a despertarte de esa hipnosis y de esas distracciones, de todo ese floreo que pueden llegar a hacer en el acto, es todo muy plástico, es desconectado y la persona psicópata o narcisista al fin y al cabo lo que está buscando es satisfacer sus propios deseos y no busca tener una conexión con vos. No busca mucho menos satisfacerte o hacerte sentir bien siquiera, sino todo lo contrario. Busca dominarte, humillarte, si puede hacerlo, si puede generar el contexto mejor para él o para ella, porque ahí está su verdadera naturaleza. Ten en cuenta estos elementos que te pueden ayudar a que pongas tu cabeza un poco más en orden y si sentís que estás adicto a esta situación, busca a alguien que te pueda ayudar desde el lado de las adicciones o a una persona que te pueda ayudar desde lo energético. De verdad que hay muchas cuestiones integrales en todo lo que tiene que ver con la sexualidad. Podemos sanar esa parte y no tenemos que dejarnos llevar. No somos animales, no somos de repente criaturas que los impulsos nos tienen que dejar llevarnos por cualquier lado. No, tenemos otros recursos y los podemos potenciar. Te voy a dejar otro video, te voy a invitar a que te suscribas. No te olvides que tenemos videos todas las semanas. Si esta información te ayudó, te sirvió, dame un me gusta, compartilo con alguien a quien le pueda ayudar también. Si querés apoyar este proyecto, te invito a mi plataforma de Patreon. Te voy a dejar abajo en la descripción un link para que ingreses. Nos vemos la próxima. Chao.